buen día, mi nombre es Joana Castro, yo soy psicóloga clínica hace más de 15 años, tengo una especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico de la Universidad San Buenaventura, más de 15 años de experiencia en el área clínica, tanto en psicología e intervención clínica en las diferentes áreas del comportamiento, trabajo problemas emocionales, depresión, ansiedad, he trabajado pareja, eh, dificultades de autoestima, depresión, ansiedad, en fin. Y también en neuropsicología, haciendo pruebas de evaluación para funciones cognitivas superiores, tanto en niños como en adultos. Y hoy voy a presentarles lo más breve, conciso y sustancioso, un tema que prometí hace varios días por mis redes, y es hablar un poco sobre la estructura cerebral del adolescente, cómo influye en su comportamiento y darles algunas herramientas para entender y manejar un poco estos chicos adolescentes que a veces sentimos que son un poquito difíciles de comprender. Esta charla se llama Lóbulo frontal y adolescencia y cómo manejarlo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, primero quiero hablarles sobre la estructura cerebral, y es que en la etapa de la adolescencia el cerebro está en pleno proceso de maduración. Entonces, los muchachos, jóvenes adolescentes no tienen la misma capacidad de razonamiento que tenemos los adultos, ¿verdad? Entonces existen algunos cambios que ellos van teniendo en su proceso de maduración que influyen directamente en sus funciones cognitivas superiores, en la atención, en las funciones ejecutivas, ya les contaré qué es eso, y en su conducta social principalmente. Entonces, procesos atencionales, cuando creemos y vemos que son medio distraídos, en algo que se llaman funciones ejecutivas, que ya les voy a contar qué es, y definitivamente su conducta social. Ellos se sienten bastante raros y difíciles de adaptar al mundo porque están en pleno proceso de maduración cerebral, y pues nosotros no somos conscientes de eso normalmente. Bueno, entonces quería mostrarles un poco acá, pues este es un cerebro, ¿cierto? Acá tenemos 4 lóbulos en los que se dividen el cerebro. El lóbulo frontal, que abarca toda esta parte amarilla, es bastante. El lóbulo parietal, el lóbulo occipital, que es en la parte posterior del cerebro, y el lóbulo temporal. Vamos a hablar principalmente que, como les decía al inicio, el lóbulo que se está desarrollando y el que hace que los adolescentes tengan unos comportamientos y sentimientos específicos es este. Entonces, el lóbulo frontal se divide como en 3: el órbito frontal, el dorso lateral y el ventromedial. Entonces, es un poco complejo, yo no me voy a profundizar en esto, pero quería contarles que el proceso cerebral no es nada fácil, es un proceso complejo, y mucho más ese lóbulo frontal que está en proceso de maduración. Bueno, yo tengo aquí una imagen que me gustó mucho, se las quiero mostrar, en donde está como el cerebro del adolescente. Entonces, ustedes me dirán si les ha pasado con sus adolescentes esto. Entonces, se avergüenzan de sus padres, eso viene del proceso de maduración. El área sensoriomotora también está en pleno proceso de desarrollo. Empiezan a madurar la habilidad para la música, chistes y series de televisión. Hay cosas que ellos dicen que no tienen ni idea, les gustan los carros, empiezan a gustar del sexo y todas las relaciones sentimentales. La responsabilidad dice que es el área más pequeña del cerebro en ellos, y hay una casi total inexistencia de habilidad para escuchar. A ellos les cuesta mucho trabajo escuchar al otro. Hay una fascinación repentina por las chicas y los chicos, por lo que les decía que
empiezan a madurar esta área sexual y a sentir la necesidad de explorar. Bueno, entonces quiero hablarles sobre las funciones ejecutivas, que es una de las tres que les dije, cosas que están ellos en proceso de maduración. Entonces dice que son diversas capacidades que permiten controlar y coordinar pensamientos y conductas. Es como una especie de batuta, ¿no? Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten organizarnos a nivel mental, el que nos permite desarrollar la toma de decisiones, la que nos permite llevar un orden en las cosas, una estrategia para resolver diferentes problemas, la que nos permite controlar los procesos de concentración y atención, la que nos permite entender temas complejos que requiere de organizarlos mentalmente. Eso. En la adolescencia se presentan fallas cognitivas, principalmente en lo que se llama la planificación, que hace parte de las funciones ejecutivas. La capacidad de planificar tiene ahí una dificultad, por ello algunos adolescentes les cuesta ordenar su cuarto, organizarse para las tareas, en fin. Entonces, la formulación de estrategias que está en la memoria de trabajo tiene que ver con la retención temporal de un solo ítem de información para la solución de un problema, ¿m? O una operación mental. O sea, a ellos les cuesta más la capacidad de tomar mucha información, bueno, como de a poco. Hay errores en algo que se llama perseverancia y en la atención sostenida, que es la capacidad que tenemos de atender por un largo tiempo una actividad cognitiva. Bueno, como les decía también, dentro de las funciones ejecutivas está lo que se llama la toma de decisiones. Entonces, ellos están aprendiendo a tomar decisiones en su vida. Por eso no tienen cédula y por eso todavía no pueden votar y por eso no tienen capacidad de tomar decisiones como grandes. Claro que pueden tomar decisiones en su vida personal y se debe tener siempre en cuenta la opinión del adolescente, pero está en proceso. Hay una dificultad para anticipar las consecuencias de los actos, ¿cierto? Ellos son más impulsivos, ellos actúan más sin pensar y después que vienen las consecuencias es que dicen, caramba, ¿por qué hice esto o lo otro? Entonces, para valorar o medir riesgos de una situación, pues les cuesta más, por eso son más vulnerables a lo social, a las drogas, a los vicios, conductas antisociales. Entonces, debemos acompañar a nuestros adolescentes todo el tiempo porque ellos aún no tienen la capacidad suficiente o la madurez cerebral y emocional suficiente para tomar decisiones, ¿no? Lo que les decía, la autorregulación de su conducta les cuesta, por eso tienden a ser también muy impulsivos. La inhibición de emociones, ellos son muy emocionales, entonces a veces tú no sabes qué están sintiendo, están aburridos, todo les parece terrible, todo les parece mal. Sí, ahora el tema es redes sociales, celular, videojuegos, y ellos se encierran en eso, que es lo que les genera como cierto nivel de placer. Y eso hace que la emocionalidad se inhiba mucho más. Los adolescentes de hoy en día les cuesta más expresar sus emociones porque ya la tecnología tampoco nos ha ayudado mucho a que ellos puedan tener más contacto social, cara a cara, la capacidad de poderse expresar frente a frente. Yo, por ejemplo, hago consultas virtuales y consultas presenciales por todo el tema de la pandemia y pues afortunadamente me ha ido muy bien, pero yo siempre he dicho que prefiero tener el contacto presencial porque tienes menos barreras, ¿cierto? Para poder expresarte. Entonces ellos están encerrados en la tecnología, hay que propiciar espacios para que ellos puedan identificar primero qué sienten y segundo poderlo expresar. Bueno, si bien es cierto, en el adolescente hay implicaciones cognitivas,
conductuales y sociales se deben, como les decía, a un proceso de maduración del desarrollo cerebral, eso ya lo dijimos al principio. Entonces es importante resaltar lo siguiente. Primero, la individualidad de cada sujeto. Todos los adolescentes no son iguales, ni todas las personas somos iguales, ni todos los niños son iguales. Cada adolescente es especial, cada quien tiene una vivencia diferente, una escala de valores diferente, una cultura diferente. Y tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos y saber que ellos son un ser humano independiente de lo que yo soy y que está creando sus propios constructos, sus propias creencias, por supuesto con base en lo que yo le he brindado desde casa, desde niño, ¿verdad? Pero también en el colegio, en la universidad, porque aún hay adolescentes en la universidad, están empezando a tener mucha más información y a construir su propia individualidad, la cual ellos a gritos, aunque no lo digan, piden sea respetada, ¿cierto? Su individualidad, su autonomía. Eso no quiere decir que les demos toda la libertad, eso no implica eso, pero sí es importante que les reconozcamos su individualidad, su autonomía y sus propias capacidades. Y lo que les decía, la influencia del medio, que nos dan pautas de comportamiento, valores, inclusive las actividades cognitivas también se afectan, como les decía, todo este tema de los celulares y la virtualidad y los videojuegos y las redes sociales, en donde tenemos muchos amigos, pero todos son prácticamente de mentiras, ha tenido una implicación también cognitiva en nuestros adolescentes, que están más encerrados en los celulares, tablets, en sus videojuegos, y eso ha hecho que socialicen menos, que tengan menos contacto con el mundo, y ha limitado pues muchas cosas, mucho más ahora que estamos apenas saliendo de una pandemia que para todos ha sido muy difícil. ¿Cómo ayudarlos mejor? Ya les he venido dando algunas pautas. Entonces, ellos se desenvuelven en tres como contextos principales. Uno, la casa, la familia, ¿cierto? Padres y familia. Dos, el colegio, algunos ya que están en la universidad. Y tres, a veces es necesario o se requiere un apoyo terapéutico de personas profesionales y capacitadas para brindarles una mano en el manejo de estas situaciones, porque los adolescentes precisamente adolecen muchas cosas. Ellos están ahí como trabados en un mundo intermedio, ¿no? Entre la infancia y el desarrollo de lo que es la adultez, y empezar a tener responsabilidades y tomas de decisiones grandes, y están saliendo de ser niños protegidos y en fin. Bueno, respecto a las normas y límites. Entonces, esto se los voy a ir leyendo y si veo que es necesario les explico y si no, no. Primero, pídale a su hijo responsabilidades. Exíjaselas ajustadas a su edad. Ellos tienen unas responsabilidades del colegio, principalmente hacer sus actividades académicas, sus tareas en el colegio, estudiar para sus exámenes, y mínimo deben cumplir con eso, porque hace parte, ellos, es importante que les hagamos entender que ellos no estudian para nosotros, los papás, sino para ellos mismos. Una parte importante de su futuro está en el estudio, ¿cierto? Entonces es su responsabilidad y es el mínimo que deben cumplir, ¿cierto? Es importante que ellos desarrollen actividades recreativas, sociales, todo esto, por supuesto. Pero es importante que tengamos una comunicación clara y que ellos entiendan que está primero la responsabilidad sobre todas las cosas, sobre el placer, sobre el juego, sobre el contacto social, sobre la novia, sobre el novio. Primero la responsabilidad, la mínima, que es su estudio, ¿verdad? Ya después en la casa, por supuesto, mínimo
Si tienen su cuarto o así tengan un cuarto compartido, mínimo en la mañana deben tender su cama, recoger su ropa, a la ropa sucia, lo que no esté tan sucio, doblar como ustedes lo manejen. Cosas básicas. Yo a mis chiquitos que son chiquitos, por lo menos les estoy generando la cultura de que lleven su platico a la cocina. ¿Mm? Ellos, los adolescentes, ya pueden lavar su plato, su cuchara, su vaso y establecer también turnos para lavar la loza, para ayudar en los quehaceres de la casa, porque les tenemos que empezar a cultivar responsabilidades y ellos tienen que entender que es primero la responsabilidad. Bueno, segundo, no le haga a usted cosas que le corresponden a él. Mamá, no le arregle el cuarto, no le recoja el desorden. Si usted le ha dicho 1, 2 y 25 veces y él no lo hace, ahí hay un problema, busque ayuda. Pero eso lo tienen que hacer ellos. Hay que apoyarles en sus tareas, cosas que necesiten, apoyarlos, pero no hacérselo. No haga usted cosas que ya él puede hacer y que le corresponden hacer. Hágale ver con afecto y asertividad. Con afecto es decir, con amor, que ellos sientan que cuando tú les estás enseñando algo los amas. Y asertividad es decirles las cosas de la mejor manera posible, sin herir sus sentimientos, pero sin que tampoco ellos pasen por encima tuyo. Las posibles consecuencias de sus conductas, de sus actos y de sus decisiones. Porque como les decía anteriormente, ellos no anticipan las conductas, no anticipan las consecuencias que puede tener una conducta o una decisión. Pero entonces es importante que haya diálogo con ellos y que les digamos que toda conducta tiene una consecuencia. Si tú tomaste una buena decisión, la consecuencia va a ser muy positiva. Si tomaste una decisión equivocada, asúmela y asume también la consecuencia negativa de su decisión. Manténgase firme usted como papá y como mamá en sus decisiones respecto a lo que tiene que ver con ellos. Y en la asignación de las responsabilidades, firmeza. Siempre firmeza. No podemos ser... Yo no digo que no, a veces los papás, yo pienso que sí debemos ceder. Sí debemos ceder. Pero no todo el tiempo, porque nos volvemos en personas que perdemos la credibilidad, la autoridad y fácilmente manipulables. Y los adolescentes son expertos en manipulación. Dígale por favor, esto es importantísimo. Dígale por favor lo que él hace bien o ella y valórele su esfuerzo. No solamente lo malo que hace. Es que tú eres irresponsable, cuántas veces te he dicho, y lo malo, y lo malo, y lo malo, y lo malo, y lo malo todo el tiempo. Pero ellos también hacen cosas buenas. Reconóceselas. Dile qué bien lo hizo. Cuán orgulloso te sientes de su conducta, de sus actos, de sus resultados. No le hables como a un niño. Empiézale a hablar como una persona responsable. Pero no desconozcas jamás las cosas buenas que ellos hacen. No solamente lo malo. Resalta siempre, por favor, y no dejes de decirle lo maravilloso que es y las cosas buenas que hace. Cuando usted vea que algo se le dificulta a su hijo, trate de sentarse con él y traten de buscar una alternativa para la dificultad. Evite sermones y razonamientos excesivos. La cantaleta lo único que hace es volverlos más rebeldes. No sea cantaletoso con su hijo. Evite los sermones. Evite los razonamientos excesivos. Ellos cerebralmente no tienen la capacidad de aguantar la cantaleta. No, cantaleta no. Hable una vez o 2 veces, fuerte y claro.
pero no le repita y todo el día y a los 8 días vuelva y le recuerde, porque eso no va a tener un efecto positivo con su hijo. Principalmente su conducta debe ser un modelo y un ejemplo a seguir, que en eso los padres pues fallamos mucho, ¿cierto? Cuando ellos observan cómo usted resuelve los diferentes aspectos de su vida y los problemas que se le presentan, ellos podrán saber cómo actuar. Si usted lo hace de manera adecuada y asertiva. Resulta que también nos equivocamos, sí, pero tenemos que también trabajar en nosotros y ser cada día personas dignas de seguir como ejemplo para nuestros hijos. Eso es fundamental. Porque si yo le estoy diciendo a mi hijo, no mientas y no digas groserías, y mi hijo todo el tiempo me ve mintiendo y diciendo groserías, entonces ellos en su adolescencia me van a decir, pero tú como si el otro día le dijiste a otra persona tal cosa, y como tú si la pasas diciendo groserías y entonces yo no las puedo decir, no entiendo. Además ellos tienden siempre a contradecirte y a contestarte, ¿cierto? Tenemos que tratar de ser el mejor ejemplo para nuestros hijos. Aquí hay una foto que me gusta mucho, que yo amo a Mafalda, y dice: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar usted precisa ser. Y su ser y su ejemplo es lo que más le va a enseñar a su hijo. Bueno, ya casi, nos quedan 5 minutos. Entonces, respecto a los aspectos cognitivos, porque yo les decía, los temas de la atención, ayuden a identificar el problema de la tarea a realizar. Identifiquen cuál es el problema y a dónde tienen que ir para poder ejecutar y solucionar los problemas. Pídale a su hijo que lea detenidamente, que si no entiende algo pregunte, acompáñele en su proceso. Oriente a su hijo para que establezca objetivos para la realización de actividades académicas o las conductas deseadas. Eso les enseña a planificar y a generar mejores estrategias de adaptación. Entonces, un objetivo. Siempre debemos establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Realizar las tareas, realizar una vuelta. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Qué quieres hacer? Objetivos en cada cosa, objetivos en las conductas que usted desea que ellos tengan. Hable con ellos, llegue a consensos, negocie con su hijo. Un adolescente necesita ser escuchado y saber que puede negociar contigo sin pasar por encima de ti. Ayude a su hijo a programar conductas y orientarlas hacia la ejecución de los objetivos propuestos. Entonces, escríbalas con él y ayúdese con un planeador. Tenga en cuenta el tiempo. Siéntese y planee las cosas que en la semana debe hacer su hijo. ¿Le lleva un poquito de tiempo a usted? Sí, pero lo vale porque es la vida y el futuro de su hijo. Siéntense, escriban, planifiquen las cosas que tiene que hacer, los objetivos que debe cumplir día a día, tanto en lo académico como a nivel personal. Y ojalá tengan un planeador y que puedan visualizar lo que él puede llegar a cumplir o no. Yo les decía, dividir tareas en sus diferentes componentes entre todas las personas de la casa. Las actividades deben organizarse de lo menos complejo a lo más difícil. Entonces, lo que ustedes vean, tanto en las tareas como en el colegio, como en las actividades de la casa, lo que sea, que empiecen por lo más fácil, lo menos complejo y de últimas, lo más difícil. Enséñele a su hijo a verificar el paso a paso de las actividades programadas. Ya revisaste si te falta alguna tarea, de la tarea de geometría terminaste todo. Si usted no está pendiente, ellos tienen que estar pendientes, ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que empezar a hacer responsabilidad, pero usted debe apropiarse de las cosas de su hijo porque él aún es menor de edad y depende de usted. El aprendizaje de secuencias de conducta en ambientes altamente regulares, como pueden ser las que se precisan para asearse, vestirse, prepararse el desayuno u otras actividades básicas de la vida diaria. Secuencias, entonces, básicamente es como ayudarlas a crear hábitos, y los hábitos se crean a través de un orden de las cosas. Si usted ve que su hijo va a hacer tareas y empieza por el punto número 5,
oriéntelo a que empiece por el número 1. Primero siempre es el 1, luego es el 2, el 3, el 4, el 5. Y todo lo que sean actividades de la casa, establezcan un orden para las cosas. Primero báñate y luego vas a organizar tu cuarto y de tal hora a tal hora vas a hacer tareas. Si te requiere más tiempo, pues vas a omitir otras actividades menos importantes, pero tienes que enseñarle secuencias y hábitos. Eso solamente lo pueden hacer entre los dos. Bueno, ya casi terminamos. Fomentar el empleo de estrategias internas para situaciones específicas. Por ejemplo, autoinstrucciones. ¿Cómo piensa antes de actuar? O hazlo más despacio. Dile así. Piensa antes de actuar. Piensa antes de actuar. Repíteselo varias veces cuando veas que está cometiendo un error. Oye, no seas impulsivo, piensa antes de actuar. O hazlo más despacio. Si tú ves, porque ellos a veces hacen las cosas rápido, las hacen mal. No, tómate tu tiempo, pero hazlo bien. Acudir a otras estrategias internas, como anticipar los problemas, ¿cierto? Por ejemplo, planificar el contenido de una conversación. Si a veces ustedes ven que ellos son imprudentes al hablar o muy por el contrario, hablan muy poco, entonces ya como lo conocen pueden anticipar una conducta y enseñarle con estrategias para que se desenvuelva mejor. Utilizar recursos que sean más asequibles para el adolescente y facilitarles las herramientas necesarias. Ellos necesitan de tu ayuda, de tu apoyo, no económico o no solamente económico, porque para todo necesitamos plata, pero sí es lo que tú tengas en tus manos, poderle brindar todas las herramientas, que él no tenga excusa de decir es que no tengo tal cosa, me falta tal cosa, para que pueda ejecutar sus actividades. Entrenarlo en las autoinstrucciones. Entonces, debo primero hacer esto, después debo realizar esto, cómo lo debo hacer, que él mismo empieza a darse instrucciones él mismo, que no te vuelvas tú el que le esté diciendo todo el tiempo, sino que él empiece a generar el hábito de darse él mismo la autoinstrucción. Y procesos de automatización referentes a que las actividades ahí propuestas deben realizarse continuamente, para que haya una interiorización y mejor organización de la información cerebral y por ende también la conductual. ¿Qué quiere decir esto? Generar hábitos implica tiempo y repetición. Todo el tiempo tienes que recordarle que debe ser menos impulsivo, recordarle que debe hacerlo paso a paso, que debe llevar una secuencia, un orden, todo el tiempo para que se interiorice y se automatice. Entonces, básicamente es eso. Si tienen alguna pregunta, por favor me preguntan al interno y estoy para servirles. No se olviden que hago consultas virtuales y también presenciales, tanto en psicología clínica como en neuropsicología. Espero les haya servido mucho. Les mando un abrazo.